Saludos, buenas tardes. El poder de la salud, el poder de la tarde. Inicia en este momento. Quien les habla y el doctor Héctor López. Doctor. Señores, buenas tardes. Para nosotros es un gran honor y placer que ustedes estén el día de hoy acompañándonos en otra entrega más del Poder de la Salud, su programa número 1 en salud a nivel nacional e internacional. Yo no sabía eso, don Pedro, que a nivel internacional, en todos esos dominicanos ausentes, Boston, Nueva York, Miami y todas esas zonas aledañas, pues nos están televisando y con un gran rating. Así mismo un rating importante, y para nosotros es un gran placer que estén ustedes con nosotros el día de hoy para hablar de los temas más relevantes de salud. Don Pedro, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, tenemos de todo, pero nosotros queremos introducir con un tema que da en la llaga, así como uno le echa un limoncito a una herida que pica y resurge de nuevo, que es el intrusismo, que les preocupa a ustedes mucho, los médicos, a las diferentes sociedades, llámese sociedades de ortopedia, llámese sociedades de cirugía plástica, llámese al turismo de salud en sentido general, en diabetología se ve mucho. Y hoy una sociedad médica pegó el grito al cielo de nuevo con el intrusismo, que fue la Sociedad Dominicana de Radiología, que denunció que hay instituciones, que no identificó, que están haciendo cursos y diplomados para formar, entre comillas, especialistas al vapor. Ustedes saben que los médicos, ustedes los ven ahí, esos son la gente que más estudian. Los médicos hacen 6 años de universidad, uno de pasantía, uno de yo no sé qué cosa hay que lo mandan por un hospital, y después viene la especialidad, que son 4 años, 11 de eso, pero cada vez que sale un equipo nuevo, por ejemplo en el caso de ortopedia, que tengo al presidente de la Sociedad de Ortopedia aquí, hay que actualizarse porque ya no se opera, señores, ya no se interviene de corazón y de rodilla, de que abierto, no, ahora es laparoscopía, un tubito, llegan al sitio. Doctor, ¿qué usted cree en intrusismo? Bueno, señores, el tema de intrusismo es un tema un abanico bastante amplio y abre una caja de Pandora muy interesante en el país. Desde que aparece básicamente una dolencia, una sintomatología, una situación a un paciente, aparecen muchísimos médicos hasta en los barrios. Entonces ya con esa tendencia de intrusismo, todo el mundo se cree en capacidad de poder tomar sobre sus manos la responsabilidad de tratar a un paciente, prescribirlo, medicarlo y darle seguimiento. Y bueno, en materia básicamente de preparación, pues todavía, yo que tengo ya casi 30 años en esto, sigo estudiando, analizando, cambiando técnicas y tratamientos, buscando lo mejor para los pacientes. Y sobre todo, utilizo un método que todo profesional que tiene ya cierta experiencia, pues lo debe utilizar, que es la prudencia. Y esa prudencia, cuando usted desconoce las consecuencias de las cosas, pues tampoco conoce lo que es la prudencia, y todo le parece nada y nada le parece todo, y entonces ahí vienen los problemas. Un daño bastante grande que se le hace a la salud dominicana con este intrusismo. Sabemos que desde el Ministerio de Salud se están haciendo esfuerzos importantes, pero imagínense a nivel nacional que haya un grupo importante en todas las especialidades médicas incursionando de manera ilegal en tratamientos y terapias sin tener ningún tipo de conocimiento, o como dice Pedro, una formación al vapor, pues es difícil controlar. Pero yo sé que ustedes, con estos tips que vamos a dar hoy, pues van a tener un poco más de conocimiento, y a la hora de elegir su médico, pues van a tomar en cuenta las siguientes, características. Cuando usted vaya a elegir un médico, importante, señores, tiene que ser su médico con exequatur, tiene que ser colegiado, o sea, tiene que formar parte de su colegio médico, tiene que formar parte de su sociedad especializada si es especialista, tiene que tener su habilitación, su centro o su consultorio por el Ministerio de Salud Pública, y sobre todo tiene que ser un médico que tenga cierto tipo de preparación y conocimiento. Ahora todo el mundo se gradúa de todo por las redes sociales, y es de todo por las redes sociales. Y de hecho hemos visto algunas intervenciones desde el punto de vista periodístico de algunos periodistas donde también encontramos que hay falsificaciones de títulos y falsificaciones pues en materia de intrusismo, de ejercicio profesional.
y pues eso debe de tomarse muy en cuenta. Nosotros les recomendamos que se acerquen directamente al colegio médico, a las sociedades especializadas si tienen alguna duda. Por ejemplo, nosotros como sociedad especializada, ahora que estoy como presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, pues hemos iniciado una campaña en la cual estamos subiendo todos los perfiles a las redes sociales y a nuestra página web de todos nuestros asociados o de todos nuestros agremiados. Y por región usted puede encontrar en la región este quiénes son hábiles o habilitados por la Sociedad Dominicana de Ortopedia para ejercer la ortopedia y traumatología en la República Dominicana. Por eso les recomendamos, por favor, que traten siempre de documentarse, de investigar y que no tomen una decisión a la ligera porque simplemente les salga más económico o simplemente por el hecho de que tal vez se ve muy bien en Instagram o en las redes sociales la publicidad que está haciendo ese profesional o esa persona que está usurpando las funciones pues de profesional de la salud. Eso, señores y doctor, coincide con lo que siempre expone la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. En el caso de la Sociedad de Cirugía Plástica y otras, pues puntualizan esas cosas, que hay que buscar a médicos titulados, preferiblemente que estén inscritos en su sociedad especializada. Y en el caso de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, no es tanto con el intrusismo, sino con los centros certificados. Cuando ustedes vengan al país, ustedes que nosotros, este programa tiene mucho rating en el extranjero, cuando usted venga al país, si usted requiere un servicio médico de salud, están las sociedades médicas y todas tienen su portal, sus portales. Usted pone ahí, portal Sociedad Dominicana de Ortopedia, ahí aparece. Entonces ahí hay un listado de los médicos que están acreditados. Y cuando usted quiera venir a algún centro, usted tiene la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, que abogan y tienen ahí un inventario de centros certificados internacionalmente, donde usted va y tiene la mayor garantía de calidad y seguridad de la prestación sanitaria que se le va a dar. Además de eso, nosotros en el país tenemos otro problema, y es que en este país el colegio médico tiene registrado algunos 30, 40 mil médicos, pero en este país hay 11 millones de médicos. 11 millones, sí, aunque usted no lo crea, usted sabe por qué, porque aquí nos automedicamos. No solo es que el radiólogo, no, aquí usted lleva una radiografía a un vecino, óigame, y es un especialista que estudió en Londres eso, él le dice, no, lo tuyo es una fractura, aquello que aquí hay 11 millones de médicos. Entonces yo quiero también pasar a otro tema que tiene que ver justamente con la especialidad de ortopedia, con la especialidad de emergenciología, que es que ayer salió en los medios de comunicación una información que dice que la mayor cantidad de los accidentados en motocicleta fundamentalmente son jóvenes que van entre 20 y 35 años, 37 años más o menos. Y eso obviamente tiene un impacto. Yo quisiera oír al doctor Héctor López, porque él es ortopeda. Él ha trabajado en emergencias de centros de afluencia masiva de accidentados y es presidente de la Sociedad de Ortopedia. Que me analice el por qué, doctor, son jóvenes la mayoría de los que están teniendo esos siniestros inhabilitantes incluso. Bueno, es un fenómeno que definitivamente ha ido incrementándose en la República Dominicana. Esos rangos de edad van muy relacionados, pues, a, como tú dices, personas jóvenes, por el hecho de que el poder de adquisición es mucho menor, a una menor edad. Y bueno, usted en este país que saca una motocicleta con centavos, digamos así, se la dan a varios plazos y bueno, es el único medio de transporte pues que es accesible o por el poder de adquisición que tienen esa población, ese círculo de población, y eso pues hace un incremento importante en el parque vehicular de motocicletas en República Dominicana. Eso le vamos agregando de que también son etapas desde el punto de vista laboral, que son, digamos que, utilizadas las motocicletas para mototaxiar o motoconchar, también son utilizadas para deliveries, son utilizadas hasta para mensajería, desde el punto de vista de trabajar en el cierto tipo de pequeñas empresas o medianas empresas,
donde le exigen tener una motocicleta a quien básicamente contratan. Y todo eso pues hace que ese promedio de edad sea el más afectado, porque el mayor número de personas o usuarios de la motocicleta pues ronda o oscila por esa edad. A medida que ya van entrando en más edad, también están los achaques de la edad, que una motocicleta después de los 50 años es complicado porque comienza a afectar ciertas articulaciones, principalmente la columna. Pero yo también quería oír de Pedro su experiencia. Pedro Ángel tuvo un accidente de tránsito en su motocicleta y andaba con todos sus aditamentos reglamentarios, casco protector y todo, y que nos explique cómo fue su experiencia y sobre todo es un ejemplo importante el analizar esto ya por alguien que vivió esa experiencia para que nos edifique en ese sentido, porque entiendo que Pedro iba por su vía de manera convencional y normal y como quiera sufrió el accidente y padeció unas circunstancias de salud que son un poco calamitosas. Pedro, explícanos, por favor. Bueno, así como usted dice, doctor, hace aproximadamente un año circulábamos por la autopista Duarte a una velocidad moderada en nuestra moto, que la trasladaba, iba solo porque la trasladaba de aquí a otra ciudad del interior, y nos accidentamos, y específicamente por ahí, por el tramo de la Cumbre. Yendo directamente al enfoque que usted sugiere, doctor, siempre me recuerdo, y anoche me estaba recordando usted, porque usted me dijo, como ortopeda, que le dio seguimiento a mi situación de salud, me dijo: Pedro Ángel, uno nunca va a ser el mismo. Y aunque uno funcionalmente y con la mano del Señor, uno quedó bien, yo no tengo secuela, yo no quedé con secuela funcional de ningún tipo, yo muevo mis brazos y cosas, pero le quedan cosas, por ejemplo, que a veces te dan unos dolores por aquí, un tema por ahí, y es muy normal que suceda así, como me dijo el doctor tratante mío, el doctor Andy de León y el doctor Héctor López, que fue mi asesor permanente en esa caída, y me decían: te toma un año eso. Y cuando el doctor Andy de León me lo dijo, yo por dentro dije: ¿qué es lo que está diciendo el doctor? Un año. Y yo en 3 meses todo. Y voy por un año y todavía tengo los dolores. Pero conectando lo que dice el doctor, el impacto de un accidente de tránsito no solo es físico, sino emocional. Porque, por ejemplo, cuando yo tuve la caída, hice mi intensivo, cama de hospital y después en mi casa, después las terapias, yo todavía tenía mis 3 motos y las fui vendiendo, pero en una yo hice una prueba. Yo dije: déjame ver cómo, y cogí una moto a dar una vuelta y ya yo no fui el mismo emocionalmente. Yo tenía el temor de caerme, una serie de cosas. Imagínense eso, yo que estoy en la categoría de viejevo, imagínense eso, un joven. Doctor, y en eso yo quiero conectarle una pregunta. ¿En qué afecta económicamente a una sociedad, a una economía, el que la fuerza laboral, los jóvenes, se accidenten, mueran o queden inhabilitados? Bueno, el impacto económico es toda una amalgama de situaciones. Impacta como pasivo laboral, impacta también como los riesgos en materia de respuesta de las compañías aseguradoras, impacta también con el daño de las vías cuando se produce el siniestro, pero también impacta de manera significativa pues el tema psicológico, porque el tema psicológico, que aunque no se evalúa tanto, es un factor muy relevante, pero es increíble cómo ese factor y ese enfoque psicológico crea una inestabilidad permanente desde el punto de vista psicológico. Los pacientes llegan a tener cierto tipo de aprensión hasta de salir a la calle, por el hecho de haber pasado por ese trauma. Pero imagínense un drama social de un padre de familia entre 24 y 34 años que sufre un siniestro por accidente de tránsito, en el cual, gracias a Dios, puede que sobreviva, pero quede con alguna incapacidad o discapacidad que le impida trabajar. Pasa a ser dependiente en vez de ser el proveedor mayor de esa familia, y ese impacto social también es un impacto psicológico muy importante, porque eso rompe
con el núcleo familiar, rompe con todo lo que tiene que ver con la autoestima personal del individuo y les afecta de manera significativa social y económicamente a la población. Vemos como el Intran y muchas instituciones pues han hecho un esfuerzo sobrenatural tratando de mitigar estos riesgos importantes y estas situaciones que se presentan en materia de las vías que circulan en República Dominicana, pero es esto un deber de todos, una concientización de todos, buscar algún tipo de bajadero y solución en ese sentido, Pedro. Doctor, ¿y cuál sería una propuesta de la Sociedad Dominicana de Ortopedia para el tema de los alarmantes accidentes viales y los fatales resultados? Mira, nuestro planteamiento siempre ha sido bastante claro y hemos sido voceros de esto desde hace ya algunos 10 años, que hemos visto cómo ha habido un incremento importante en los accidentes de tránsito, y es simplemente un planteamiento relacionado a, claro, educación vial, donde las escuelas pues se puedan impartir clases de seguridad vial, que se viva desde el punto de vista como asimismo se le da educación sexual a los niños y se le explica todo eso en las escuelas, que se le explique también las consecuencias y la responsabilidad que es usted tener un volante en sus manos. Y sobre todo también nuestro planteamiento va muy relacionado a lo que son los regímenes de consecuencia. Definitivamente donde no hay régimen de consecuencia pues no va a haber seguridad y organización. Para muestra vemos cómo que siempre lo menciono cada vez que tratamos temas de régimen de consecuencia y de simplemente cumplir la ley, porque la ley está, lo que pasa es que no se cumple, es el Ministerio de Interior y Policía, con el tema de simplemente cumplir la ley de los cierres de los centros de bebidas a ciertas horas, de la bebida, venta de bebida en la calle y uso de bebida fuera del establecimiento. Cómo eso lo controló el Ministerio pues de Interior y Policía, e inmediatamente hubo un descenso importante en los accidentes de tránsito con ese simple gesto de Interior y Policía. Entonces, si todos nos engranamos en ese sentido y todas las instituciones pues crean algún tipo de mecanismo donde se pueda controlar de manera eficiente, con régimen de consecuencia, lamentándolo mucho, aunque tenga un costo político, es la clave de esto, pues yo entiendo que va a haber una gran disminución del accidente de tránsito. Tremendo enfoque, doctor, usted ha hecho. Señores, nosotros vamos a tener hoy un filete de entrevista. Tenemos la presidenta de la Sociedad Dominicana de Anestesiología, Karina Williams, quien ya vino temprano aquí. Nosotros vamos a despedir este bloque, pero vamos a cerrar con el resumen de informaciones de salud y bienestar que preparamos semanalmente. Saludos, esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis con un escenario que apunta a un control de la enfermedad en el país y se abrió un nuevo centro oncológico en el este. El Instituto Oncológico del Este está ubicado en La Romana. La Sociedad de Radiología denunció que se están impartiendo cursos y diplomados a vapor para formar pseudos especialistas, lo que impactará la salud de los pacientes. Y la Fundación Un Amigo Como Tú, que agrupa y trabaja con pacientes con cáncer, expresó su rechazo al cambio de recetas médicas por parte de las ARS. Así lo habían denunciado la Sociedad de Oncología Médica y de Radiología. Y en bienestar, la Real Federación Nacional de PADER surgió para impulsar esa actividad de bienestar en el país y promover la práctica deportiva. Señores, síganos en nuestro canal de YouTube Resumen de Salud y en nuestro Instagram resumendesalud.do. Bueno, señores, ya regresando a nuestro segundo bloque de entrevistas, tenemos el honor de tener con nosotros aquí, para la redundancia, la doctora Karina Williams, presidente de la Sociedad Dominicana de Anestesiología. La doctora Williams, que es una trayectoria pues intachable, una trayectoria profesional con un nivel que no se lo puedo describir el día de hoy. Para nosotros es un gran honor, doctora, tenerla aquí. Bienvenida. Muchas gracias al doctor López, muchas gracias a Pedro por darnos la oportunidad de estar compartiendo estos momentos con ustedes. Para mí es un honor estar aquí entre dos grandes personas. Y a ti, López, que te considero como un amigo. Muchas gracias igualmente, doctora. Doctora, usted como notó cuando llegó temprano por acá,
estuvimos hablando un poco del intrusismo. ¿Ustedes tienen problemas con el intrusismo actualmente? Claro, claro, nosotros no somos la excepción. Tenemos la situación del intrusismo en las sedaciones. Hay profesionales de la salud que se dedican a hacer sedaciones para procedimientos poco invasivos a pacientes y hemos tenido consecuencias catastróficas. O sea, que hacen las veces de anestesiólogo. Hacen las veces de anestesiólogo y también hacen el procedimiento. Si remontamos a la historia de la anestesia, el motivo de por qué morían tantos pacientes en la antigüedad de la anestesia era porque el cirujano era que administraba el anestésico con una enfermera y se dedicaba a operar. Y cuando el paciente hacía algunos cambios hemodinámicos, alguna depresión respiratoria, el cirujano no se daba cuenta porque estaba operando al paciente. A medida que el tiempo evolucionó, que la anestesia tuvo su auge, que un médico se entrenó para estudiar los medicamentos que se usa, distribuirlos a los pacientes con sus distintas patologías, la anestesia es de una de las especialidades con más seguridad, con más rango de seguridad en los quirófanos, porque está preparada el personal para eventualidades. ¿Cuál es la situación que se da ahora con el intrusismo? Profesionales de salud que están haciendo anestesia. Hay profesionales de salud que se atreven a dar sedaciones para procedimientos fuera de quirófano, que es muy peligroso, para blefaroplastia. Tenemos también casos de personas que se han entrenado en Colombia, que no son anestesiólogos, para usar óxido nitroso, que es una sustancia que salió del país hace más de 2 décadas, salió del mercado, la aprobación del óxido nitroso. Y entonces tenemos esa situación, pero como sociedad hemos hecho las denuncias pertinentes. Hemos tenido también un apoyo de algunas aseguradoras, en el caso de gastro, que exigen que haya una hoja y una evaluación preanestésica para ellos pagar los procedimientos a los gastroenterólogos. Y esto ha reducido un poco la brecha del intrusismo en las sedaciones fuera de quirófano. Y doctora, y una última pregunta de mi parte, ¿no? ¿Y cuáles son las situaciones catastróficas que se han producido, que usted dijo en principio? Bueno, tuvimos un caso de una paciente que llegó a un centro hospitalario con hipoxemia cerebral severa, que falleció una de las 2 pacientes, la otra todavía está en recuperación, bajo fisioterapia, bajo cámara hiperbárica, para ver si puede recuperar sus actividades cognitivas y volver a reinsertarse como persona. Consecuencia de la práctica de los intrusos. Del intrusismo, una depresión respiratoria no detectada es algo catastrófico. El anestesiólogo está entrenado tanto dentro del quirófano como fuera del quirófano para administrar medicamentos. Yo siempre le digo a los pacientes cuando me interrogan en la consulta, usted todos los días come lechuga y no se envenena. Eso es porque el personal que cuida esa lechuga, aunque le echa un pesticida, sabe la cantidad que le echa, cómo se la echa, y por eso nosotros podemos disfrutar hoy de una ensalada. Así pasa con el anestesiólogo. Nosotros usamos medicamentos peligrosos, pero sabemos cómo usarlo, a qué dosis, a qué velocidad inyectarlo para causar menos efectos secundarios, y eso entonces la pericia, la importancia que da que nosotros seamos los que manejamos los pacientes para sedaciones fuera del quirófano. Doctora, y ya a manera de información para el público televidente que nos escucha aquí, y también pues exija a materia de si se va a hacer algún tipo de procedimiento, ¿cuáles características desde el punto de vista de formación debe tener un anestesiólogo? Bueno, nosotros los anestesiólogos hemos ido creciendo a nivel mundial. De un anestesiólogo general, que era lo que existía hasta el 2005, ahora hay subespecialidades en anestesiología. Tenemos anestesiólogos entrenados en neuroanestesia, anestesiólogos entrenados para dar anestesia fuera de quirófano, que ha aumentado la población de anestesia fuera de quirófano con los niños autistas, los pacientes con Alzheimer que necesitan diagnóstico, necesitan entrar a un resonador, a un tomógrafo, necesitan una asistencia de sedación para que el estudio sea fidedigno, para que no se mueva. Entonces, hay entrenamientos fuera de quirófano, hay anestesiólogos pediatras en el país, que es la primera escuela de su especialidad que tenemos en el Robert Reed. Ya tenemos una cantidad considerable de anestesiólogos entrenados para anestesia pediátrica, que ya los niños tienen un mejor pronóstico, un mejor trato,
No era que antes no lo tenían, pero el entrenamiento específico en ciertas ramas de la medicina hace que los estándares y la seguridad suban. Entonces sí, hay que tener entrenamiento y eso es parte de nuestra cartera de servicio. Para eso la sociedad ha creado 14 capítulos de médicos que se dedican a hacer anestesia en sus especialidades. Como estamos haciendo esos pininos, algunos no tienen la subespecialidad per se, pero sí se dedican a trabajar en centros que trabajan eso. Y eso ha hecho que nos fortalezcamos en el área científica para dar un mejor servicio y una mejor cobertura en el territorio nacional. Okay. Entonces tenemos toda esa subespecialidad de anestesiología en el país. Estamos trabajando para que vayan surgiendo escuelas de subespecialidades, que era lo que discutíamos anteriormente con el área de residencias médicas, que debíamos aperturar las subespecialidades como la opción y no abrir más escuelas de anestesia general, porque llegará un momento que todo va a desaparecer, los anestesiólogos generales, porque todos van a tener que coger carriles de su entrenamiento con subespecialidades, como ha pasado con otras subespecialidades. Qué interesante abordaje. Vemos como la salud siempre vive en constante cambio y sobre todo en constante especialización. También tenemos un tema muy interesante para tratar hoy con la doctora, que es el tema de habilitaciones. Doctora, ¿nos puede hablar un poquito de las habilitaciones? ¿Cómo surge, cómo se desarrolla un proceso de habilitación de algún centro en materia pues de salud? Bueno, como ustedes conocen, nuestra ley de seguridad social tiene categorías para aperturar centros y los quirófanos no están exentos de esas categorías, sino con el tipo de procedimientos que se realizan, entonces está estandarizado. La diferencia con los procedimientos anestésicos es que nosotros, no importa la categoría de la clínica, tenemos que tener unos equipos altamente efectivos, altamente calibrados, de muy buen seguimiento de mantenimiento, porque cualquier paciente que se complique tiene que ser asistido por los equipos de anestesia. Es decir, una buena máquina de anestesia, que un paciente hace una eventualidad en un centro quizá de segundo nivel y no hay intensivo, puede fácilmente el paciente pasarse 2 o 3 horas en el ventilador de la máquina de anestesia asistido hasta que se consiga un traslado para un tercer nivel. Por eso nosotros decíamos, conversando con el viceministro de la Calidad, que la anestesiología no tiene nivel, la anestesiología tiene que tener equipos que den respuesta rápida a cualquier eventualidad. ¿Cómo estamos en materia de equipo a nivel de los centros públicos? Bueno, si te soy sincera, los centros públicos en su mayoría tienen mejor equipamiento que los centros privados. Eso no deja de sorprender porque la inyección del capital público tiene más fuerza, pero sí nos preocupan mucho los estándares para la habilitación de nuevos centros. Entendemos que hay una prioridad para que los nuevos centros lo habiliten con equipos nuevos o con equipos de menor de 5 años. No puede ser que el país tiene un estándar para traer un carro, para importar un carro de 5 años, y nosotros nos damos el lujo, como profesionales de la medicina, de habilitar un centro con una máquina de anestesia, por decirte un año, del 1999, del 2005. Tú estás oyendo, Pedro, ¿qué comparación, entonces, qué analogía más lógica esa de el carro y la máquina de anestesia? Prácticamente reciente, 2005, lo que indica que la carrera médica y especializada va rápido. Yo me imagino que han evolucionado mucho esos equipos. Demasiado. Las fichas de las máquinas de anestesia dicen que la máquina de anestesia, después de fabricada, el fabricante tiene que garantizar 10 años en piezas y servicios. Quiere decir que pasados esos 10 años, no es obligatoriedad del fabricante mantenerte las piezas y servicios en stock, sino que tiene que sustituir el equipo por un nuevo modelo. Mira, pero vamos a explicar, como tenemos televidentes que no son médicos, qué es una máquina de anestesia, para qué sirve, cómo ayuda al momento de la cirugía del anestesiólogo. Vamos a explicar eso para que sepan la importancia
y la magnitud del tema que estamos tratando el día de hoy, que es muy importante para la seguridad suya cada vez que se va a someter a un procedimiento quirúrgico. Bueno, la máquina de anestesia es el instrumento principal de un anestesiólogo. Está compuesta por varios elementos, válvulas que regulan la cantidad de oxígeno, la cantidad de aire, que es lo estándar internacionalmente, que tenga oxígeno y aire, ya que el oxígeno 100% está siendo descartado en todas las partes del mundo. Tiene que tener oxígeno y aire complementario, y tiene vaporizadores que generan gases anestésicos. Esta mezcla de gases y aire y oxígeno es lo que permite que el órgano diana de una anestesia general, en el sentido común, el cerebro, sea pasado por las diferentes etapas de una anestesia, que son sedación en 4 etapas, y luego a la profundidad anestésica. Ahí tenemos en pocas pantalla una palabras, máquina. esa máquina que ven ahí son los ojos, las manos, todo lo de... Esa máquina que todo ustedes para el proyectaron es una anestesiólogo. máquina muy completa, porque aparte de una máquina tiene integrado ya un monitor de 5 o 6 parámetros, que son los que nos dicen el nivel anestésico de nuestro paciente. Ahora me voy más allá. Las actualizaciones de la habilitación para este tiempo es que todo quirófano tiene que tener un monitoreo neurocerebral. El órgano diana de la anestesia es el cerebro, y aunque hasta hace 10 años monitoreamos al paciente con los signos vitales hemodinámicos, frecuencia cardíaca, presión, saturación de oxígeno, en los últimos 7 años se ha evidenciado que el órgano blanco de toda anestesia son los nervios, ya sean periférico o central, y que la monitorización cerebral para evitar la supresión de las ondas cerebrales es sumamente importante para una evolución y para un postquirúrgico con las actividades cognitivas intactas del paciente. Entonces, riesgos entre una anestesia aplicada con una máquina ya desfasada o vieja, y riesgos básicamente en comparación con una máquina moderna como la que presentamos acá. ¿Hay algún riesgo o no? Bueno, el riesgo per se lo podemos señalar porque quizás no aparecen las piezas de repuesto y los servicios, y que hay que tener una monitorización de todos los equipos, unas fichas técnicas para un chequeo periódico de los equipos, que muchas veces cuando ya la máquina pasó su década o sus 2 décadas de uso, puede ser que la ficha técnica o el soporte técnico que se le dé no pueda ser tan eficiente como cuando las máquinas tienen menos de 10 años. Doctora, y vamos a saltar un poco en la evolución del tema. Hoy en día ya aquella imagen del hombre del Cromañón que se paraba frente a anestesia, ya sea hombre o mujer, ya ha pasado, ahora son máquinas, perfecto. Pero también ya hay algunas, digamos, derivaciones del servicio. Por ejemplo, ya se está hablando mucho de, que usted dio algo de Soraya, de anestesia a domicilio, o más bien servicios a domicilio, y también se habla de cuidados paliativos. Hay una tendencia en el mundo de a los pacientes crónicos con enfermedades dolorosas, como el caso del paciente de cáncer, no permitir que sufran dolor. Háblenos un poco de cómo ha ido evolucionando eso y lléguenos a los cuidados paliativos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Desde hace aproximadamente 13 años, la Organización Mundial de la Salud y la World Federation de Anestesia hicieron un trabajo en conjunto, porque los pacientes que manejan dolor crónico y enfermedades crónicas dejan de trabajar porque el dolor lo imposibilita tener una vida normal. Desde ese entonces comenzaron a hacer fellowship. El fellowship son entrenamientos especializados de corta duración, pero intensivos, a anestesiólogos de todo el mundo, para disminuir el dolor en aquellos pacientes, un entrenamiento. Afortunadamente, hace un año abrió la primera escuela de manejo de dolor crónico y paliativo en el oncológico nuestro, dirigida por nuestros anestesiólogos, que todos pertenecen al capítulo de
anestesia para dolor y cuidado paliativo de la Sociedad Dominicana de Anestesia. Esto es un paso muy importante porque está en un hospital no solamente que brinda el servicio, sino que se está compenetrando con otras especialidades. Es importante decir que no es lo mismo manejo del dolor paliativo con medicamentos, que lo puede hacer un clínico, llamemos un oncólogo clínico, un oncólogo quirúrgico o personal de apoyo. También tenemos médicos familiares que están haciendo entrenamiento en manejo de dolor crónico, a el intervencionismo, que es el fuerte de los anestesiólogos y de algunos ortopedas y neurocirujanos, que es otra cosa diferente, pero que sí sirve en algún momento para hacer un conjunto de precauciones para manejar ese paciente. Pero es un equipo simultáneo donde tiene psiquiatras, psicólogos, donde tiene un equipo multidisciplinario para tratar el paciente con dolor crónico, porque es un paciente que necesita un acompañamiento y el familiar también necesita un acompañamiento. Es un paciente que está muy lábil a quedarse farmacodependiente, en el caso de los pacientes oncológicos que ya le han puesto todas las escalas de analgésico y llegan a opioides. Entonces, una brecha muy corta que hay entre la medicación y la farmacodependencia. A veces el paciente ya no distingue si es que necesita el opioide o si es que necesita manejar el dolor. Entonces, como la brecha es tan corta, hay un entrenamiento especializado de los pacientes y de los médicos que están trabajando con los pacientes de manejo de dolor crónico y paliativo. Había muchos pininos, pero gracias a la nueva escuela que abrió, a la supervisión de la Sociedad Dominicana de Anestesiología como sociedad madre, estamos aspirando también a abrir la escuela de intervencionismo próximamente, cooperar para que sea un grupo de anestesiólogos que abra sus alas y se dediquen al manejo de esos pacientes, que no son todos los anestesiólogos ni todos los especialistas que tienen esa afinidad por ese tipo de pacientes, porque un paciente que hay que tener condiciones emocionales que muchas veces no lo disponemos. Doctora, están muy en boga los servicios a domicilio, atención domiciliaria, ¿no? ¿Qué piensa la sociedad de que se manejen anestesias y el dolor propiamente a domicilio? O sea, que un equipo médico vaya al hogar a dar el servicio domiciliario, entonces manejo del dolor. Nosotros estamos 100% de acuerdo con que la anestesia, el personal de anestesia que está brindando manejos paliativos a nivel ambulatorio, es un personal entrenado. El anestesiólogo es muy cuidadoso, muy celoso de su procedimiento y estamos seguros de que los anestesiólogos que tienen esta práctica tienen todos los equipos requeridos para que el paciente reciba el servicio y si hay alguna eventualidad, alguna complicación, resolverle al paciente, que no es el caso. Digamos que están certificados, o sea, anestesiólogo que va a una casa, a un paciente crónico a atenderlo. Está entrenado. Es una persona que está entrenado para eso. Ok, y ustedes tienen forma, digamos, de verificar que ese anestesiólogo tiene su especialidad, que no es un intruso, como usted planteó ahorita. Sí, nosotros, vuelvo y le decimos, tenemos la especialidad recién creada, pero los anestesiólogos que tienen entrenamiento bajo los criterios de la Confederación Latinoamericana de Sociedad de Anestesia, CLASA, o de la Mundial, que fueron los que facilitaron los fellowship, tanto en España como en Brasil, como en Argentina, fueron entrenados para eso. Nosotros fuimos los que proporcionamos esas becas para que ese anestesiólogo fuera a entrenarse fuera del país para ofertar ese servicio. Le puedo decir que un 90% de los que practican esto, los anestesiólogos, están registrados en nuestra sociedad y lo conocemos. Inclusive hay personas que dicen, si tú estás en Santiago, ve donde fulana. Si tú estás en San Pedro, ve donde fulano. Si estás aquí en la capital, ve donde fulano. Y también hay personas, tengo que mencionar un nombre como la doctora Gloria Castillo, que es ginecóloga oncóloga de muchos años en el oncológico, que tiene mucha pericia en el tema, que fueron de las pioneras en el país, que aunque no son anestesiólogos, tienen buen manejo clínico del dolor crónico y paliativo en pacientes oncológicos. ¿Cómo estamos con los fármacos a nivel nacional y el manejo del dolor?
¿Necesitamos algo más? ¿Estamos bien? ¿Qué usted nos puede contar al respecto? Yo creo que en la farmacología somos de los países que más acceso a fármacos tenemos. Pienso que hay un exceso quizás porque un registro industrial no quiere decir que un fármaco funcione o que tenga la cantidad de concentración de la sustancia que dice. Y lamentablemente tenemos esa falencia que nosotros, el registro industrial solamente es un número, no tenemos un laboratorio que evalúe las sustancias, que haga las pruebas para corroborarla en el país. Pero pienso que los controles que tenemos con los medicamentos están siendo eficientes. Son eficientes porque no tenemos la debilidad o el flagelo que tiene Estados Unidos, que tiene México, con el fentanil, con los medicamentos. Aquí los medicamentos saben su destino, en las clínicas, los hospitales saben quién los usa, para dónde van, y yo pienso que como país, a pesar de que tenemos muchas debilidades, el manejo de los medicamentos para estos tipos de pacientes, llegan los medicamentos, pero hay un buen control de la medicación. Tú sabes que me llama mucho la atención cuando veo en Estados Unidos las prescripciones de todos esos opioides y que no hay una restricción en ese sentido tan importante en comparación con República Dominicana, que hay una tendencia más a manejar otro tipo de analgesia que no sea opioide. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Cuál sería básicamente tus recomendaciones al respecto? ¿Que cambiemos al modelo de los estadounidenses o seguimos así? No, nosotros tenemos un buen modelo de analgesia polimodal donde usamos la escala de la OPS de combinar esteroides con AINES, con no AINES, con analgésicos centrales y tenemos muy buenos resultados. Se le ha ido del control en Estados Unidos porque son AINES combinados con opioides débiles, pero sí que crean cierto tipo de adicción y entonces el paciente no responde a una medicación multimodal normal como lo hacemos nosotros. Yo creo que tenemos buen control. Ya el tiempo se nos ha acabado, la verdad que nos sentimos muy agradecidos con su presencia el día de hoy aquí. Solamente nos queda tiempo para un último mensaje a la población con relación a el tema de habilitación e intrusismo en la anestesia. ¿Qué le puede decir a la población en ese sentido? La Sociedad Dominicana de Anestesiología está abierta, no solamente para anestesiólogos, sino para todo el paciente dominicano que necesita una información acerca de un anestesiólogo que le va a practicar su procedimiento conjunto. Nosotros tenemos un listado en nuestra página web de los anestesiólogos que están al día y cualquier intrusismo, cualquier duda que puedan tener, nosotros estamos abiertos porque somos la vanguardia de la salud del pueblo dominicano, somos parte del engranaje para mantener la salud dentro de los quirófanos y la seguridad en el país. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a la doctora Karina Williams por su participación el día de hoy aquí, dejándonos siempre mensajes interesantes. Y ya será otra entrega más el próximo martes en El Poder de la Salud. Feliz noche y que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.